La Voz de América presenta. Hoy en Foro, violencia, narcotráfico e inestabilidad política en Ecuador. ¿Cómo se vislumbra el futuro político y de seguridad en el país? Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Los ecuatorianos van a las urnas este domingo, aún conmovidos por la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El hecho ha marcado un punto de inflexión en un país que pasó de ser de uno de los más pacíficos a uno en donde la violencia ha hundido su garra. Hacemos contacto ahora con nuestra enviada especial a Ecuador, Adriana Núñez Rabascal. Adriana, en medio de estas elecciones, ¿qué dicen los ecuatorianos sobre esta nueva ola de violencia? Bienvenida. Hola Gonzalo, la gente está muy preocupada en las calles, no solo por la violencia contra los políticos, por los asesinatos no solo de Fernando Villavicencio, sino también del alcalde de Manta y entre otros dirigentes políticos que han sido amenazados. Está también el tema de la inseguridad personal. En las calles de Quito es muy común que te digan que tengas cuidado con tu cartera o que alguien te diga me acaban de asaltar en el transporte público. Incluso la policía reporta que los crímenes han aumentado el doble entre 2021 y 2022. Y en apenas los primeros 6 meses de este año 2023, la proyección es la misma, que aumenten para final de año el doble. Este es un país que, como tú decías, había sido de los más tranquilos de la región, pero en este momento está experimentando lo que Inside Crime ha calificado como ser la autopista de la cocaína hacia los Estados Unidos. Y esto también hace que esa violencia que trae el narcotráfico permee en la sociedad. Hay disputas por los territorios, sobre todo por el microtráfico, y eso lleva también a un conflicto carcelario que permea a la sociedad. Hay gente que nos dice que ha decidido instalar cámaras en sus vehículos por el temor a ser asaltado y que si eso ocurre, al menos saber quién es el delincuente. También nos hablan de extorsiones, por eso hay personas que prefieren que su imagen no sea divulgada en redes sociales si, por ejemplo, se les ofrece un servicio que puede ser costoso. Pero vamos a escuchar lo que nos dijeron algunos consultados. De paz en toda la Sudamérica ha habido muchos conflictos, pero el nuestro siempre ha sido un país sumamente tranquilo. Ahora estamos convulsionados y estamos asustados. Nosotros teníamos un ingreso de turistas extranjeros súper fuerte. Últimamente a nivel internacional se está recomendando que no se viaje mucho a Ecuador, porque es un país bastante inseguro. Recorrer por el país se me ha hecho muy complicado porque los horarios, toques de queda, viajes en la carretera también que hemos tenido, son inseguros. Justamente por eso hay ecuatorianos que han decidido salir del país y esperar a ver si el panorama puede cambiar en el corto plazo. Muchísimas gracias, Adriana Núñez Rabascal, desde Quito, Ecuador, con ese informe que nos presenta la situación de seguridad del país, preocupante en sí. Y bien, ahora para analizar el tema me acompaña desde Quito la académica analista en temas de seguridad, la doctora Carla Álvarez, y desde Bogotá, Manuel Ryran, profesor de la Universidad Externado de Colombia, experto en ciencias políticas y relaciones internacionales. Bienvenidos, Carla, un placer tenerte en Foro. Empiezo contigo. Ecuador. Fíjate que Ecuador ha sobrevivido graves crisis políticas, crisis financieras, obviamente inestabilidad política y protestas masivas, pero nunca había enfrentado el nivel de violencia que lo azota actualmente. ¿Cuál es el origen de esta violencia? Bueno, buenos días con todas y todos. Y bien, Ecuador tiene este azote de la violencia a partir de una ola o de un giro en la conducción política del país que desinstitucionaliza todo el sector de seguridad, todo el manejo de seguridad. Esta desinstitucionalización significa reducción de presupuestos, significa deterioro del equipamiento de la policía, por ejemplo, del equipamiento tecnológico para controlar las aduanas, para controlar las cárceles, para controlar las carreteras. En definitiva, hay un deterioro del control del Estado y del gobierno sobre la seguridad del país, y esto ha generado que la criminalidad organizada, que además está en crecimiento, permea al país y permee sus instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, además de la justicia. Claro, claro. Ahora, Manuel, ¿ves un paralelo entre la muerte de Villavicencio,
que por cierto denunció, ¿no?, públicamente la corrupción, el narcotráfico y el asesinato del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán en Colombia allá en 1989? Gonzalo y Carla, con los buenos días. Pues hay unos elementos que podemos encontrar de similitud, por ejemplo, en que el Estado no pudo garantizarle la seguridad a los candidatos, un derecho de elegir y ser elegido, pero yo creo que hay una diferencia sustancial en el sentido de si lo analizamos desde el ejercicio del narcotráfico. Hoy el narcotráfico es mucho más robusto, funciona como una empresa transnacional y lo que lo hace mucho más difícil. Entonces, sin duda alguna, podemos encontrar una similitud en el sentido de cómo el narcotráfico puede generar presiones frente a ciertos candidatos y al Estado, y lastimosamente como el Estado en muchas ocasiones no puede responder porque no está realmente capacitado o no se sabe aún. Digamos, en el caso de Luis Carlos Galán hubo complicidad en algunos estamentos del Estado y que eso pues claramente agravó el asesinato del candidato. Toca corroborar, toca comprobar si el Estado ecuatoriano también tuvo algo que ver en el asesinato de Fernando Villavicencio, pues porque hay muchas falencias y muchos vacíos en términos de seguridad para la muerte de Fernando. Claro. Muy bien, esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando el trasfondo del asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador y los desafíos del país en materia política y de seguridad nacional. Ya regresamos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio, de 59 años, ha dado una especie de campanazo a Ecuador. Pero ¿cuál es el trasfondo de su asesinato? Si, de acuerdo con las encuestas, ocupaba más bien una posición intermedia entre los 8 candidatos que se disputan la presidencia este domingo. Continuamos el análisis con la académica y analista en temas de seguridad, la doctora Carla Álvarez, y Manuel Ryran, profesor de la Universidad Externado de Colombia, experto en ciencias políticas y relaciones internacionales. Pero antes de abocarnos al análisis, veamos lo que dijo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en su cuenta de Twitter, luego del asesinato de Villavicencio. Y esto fue lo que dijo: el crimen organizado ha llegado muy lejos, pero los va a caer todo el peso de la ley. Carla, fíjate, desde el primer momento el presidente Lasso culpa al crimen organizado. Tu opinión, ¿qué hay detrás de ese anuncio?
Bueno, definitivamente el presidente del Ecuador ha combatido la inseguridad y la violencia con una retórica, es decir, con un discurso más fuerte que con acciones concretas y específicas. Entonces, no es de sorprendernos que haya tenido esta respuesta que es contundente, pero que no ha tenido resultados y que más bien parece como la cima de una ola de violencia que hemos venido viviendo desde aproximadamente 5 años. Las respuestas han sido similares ante las crisis carcelarias que hemos tenido, las masacres probablemente las más ejemplares, las más contundentes de toda América Latina, y frente a esto la respuesta del Estado ha sido completamente débil. Ahora tenemos una situación similar, una condena muy fuerte en el campo de lo político, pero una inacción, una debilidad institucional y una falta de capacidad para responder con investigaciones serias y también con el castigo necesario tanto a los autores materiales como a los intelectuales. Entonces vemos que el Ecuador está como muy pendiente de cuál será la respuesta del Estado y si habrá una. Esta es una inquietud que nos queda a los ciudadanos. Bien, Manuel, Villavicencio fue uno de los que más denunció el vínculo entre el crimen organizado y los funcionarios gubernamentales. Ahora, ¿qué dimensión crees tú añade el que 6 sospechosos del asesinato de Villavicencio sean de nacionalidad colombiana? Claro, es una muestra de crecimiento del narcotráfico transnacional. Digamos que no hay que olvidar que el tema del narcotráfico y el tema de los grupos armados alzados en armas, pues ha tenido una presencia constante y muy importante en la frontera colombo-ecuatoriana. Y en ese sentido, cuando el grupo Las FARC terminó firmando los acuerdos de paz con el Estado colombiano, pues digamos que muchas de las recomendaciones que se le hacía al Estado colombiano era hacer presencia en estas zonas donde estos grupos tenían allí, pues digamos, ciertos controles. Sin embargo, el gobierno, el Estado colombiano no lo hizo, creo que el Estado ecuatoriano tampoco lo realizó, y eso pues ha conllevado que claramente el que no haya un control efectivo sobre ese terreno, haya una mayor disputa por las diferentes organizaciones, pero que además esa disputa por las organizaciones viene cargada por un crecimiento del narcotráfico como una industria. Hemos evidenciado cómo, por ejemplo, el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación ha proveído armamento a estas organizaciones que se encuentran en esta línea fronteriza entre ambos países y que incluso se han convertido en corredores de suma importancia, no solamente para el narcotráfico, digamos, centroamericano que llega a Estados Unidos, sino también de grupos narcotraficantes albaneses que llegan aquí para proveer a Europa del Este. Entonces, en ese sentido, creo que eso se debe a un degeneramiento del tema del narcotráfico y la falta de presencia de ambos estados en esta línea protectora. Carla, retomo lo que estaba diciendo Manuel. ¿Y cómo está la institucionalidad, entonces, de Ecuador hoy frente a la avanzada del crimen organizado que describe el Ryren? Bueno, lo he dicho en esta entrevista, la institucionalidad del Ecuador es muy débil y esto se refleja en varios elementos que los digo brevemente. Primero, la ejecución del gasto del Ministerio del Interior, que es el que se encarga de la policía que lucha contra el crimen organizado, pues es una ejecución ínfima, del 8% del total del presupuesto en el año, y llevamos el mes 8. Esto significa que hay una incapacidad de gastar, y esa incapacidad de gastar se refleja en ausencia de armas de fuego, de chalecos, de municiones para la policía, que no pueden enfrentarse a la inseguridad o a las bandas de crimen que están mejor armadas, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay una debilidad institucional muy seria al interior del país. Tenemos también una ausencia de una política exterior clara y contundente para enfrentar el narcotráfico, que sabemos que es un problema global. También tenemos una debilidad para controlar el ingreso de armas en el país, y claro, los grupos ilegales están armados hasta los dientes con equipamiento muy sofisticado, mientras la policía es incapaz de enfrentarlos porque está en disparidad o en desigualdad de condiciones. Veamos ahora el llamado que hizo el presidente Lasso en una entrevista de La Voz de América pidiendo asistencia internacional para combatir el narcotráfico. Entonces, esta es una guerra que no la podemos librar solos. Necesitamos el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de Europa, el apoyo de nuestros vecinos.
El mensaje que traigo es: necesitamos cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico en el país. Tu opinión, ¿necesita Ecuador una versión del Plan Colombia para evitar que caiga en la órbita del narcotráfico? En mi consideración, no. Si uno revisa el Plan Colombia, que se implementó desde el año 2000, no ha sido efectivo en Colombia en contener el cultivo de hectáreas de mata de coca, como tampoco si lo revisamos en el Plan Mérida, que se implementó en el año 2006 en México, en donde, digamos que de hecho, después del Plan Mérida, que es un copy-paste del Plan Colombia, pero en México, pues las organizaciones criminales se han fortalecido. Entonces creo que implementar un programa similar al de Plan Colombia o el Plan Mérida en México, pero que no lo fortalecería. Creo que por el contrario sí sería importante revisar otros factores. Primero, llegar a consensos políticos para la lucha contra el narcotráfico. Creo que eso es un elemento clave que también en la primera pregunta era si había una similitud, y es que Colombia, por ejemplo, después del asesinato de Galán, hubo una unificación de la sociedad colombiana en rechazar esto. Lo segundo, creo que como bien lo dice Guillermo Lazo, sí es necesario hacer temas de cooperación, y digamos que hay otros estados mucho más preparados para eso, como es el caso de Colombia. Puede haber cooperación de inteligencia, cooperación policial o cooperación incluso de formación a la policía para combatir estas organizaciones criminales, pero creo que, digamos que llevarlo a tal punto como un plan de estos no ha funcionado, un plan de choque de estos. Creo yo que hay que fortalecer la legitimidad del Estado, como lo dice Carla, que es muy acertado, hay que fortalecer la legitimidad, y yo creo que con eso termino. Un elemento muy importante es que las próximas elecciones del 20 de agosto tengan la legitimidad de toda la población, porque si esa no la tiene, y con una crisis de seguridad, creo que podría generar mucho más caos en Ecuador. Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Thread y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad, y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Continuamos con Foro de la Voz de América. Estados Unidos repudió el asesinato de Fernando Villavicencio y ofreció su apoyo en la investigación del caso. Esto fue lo que dijo el secretario de Estado Anthony Blinken. De la manera más enérgica condenamos el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y ofrecemos nuestras condolencias a su familia y al pueblo de Ecuador. Estamos listos para ayudar a las autoridades locales a llevar a la justicia a los autores de este hecho abominable. Bien, Carla,
¿crees que Estados Unidos puede ayudar un liderazgo presidencial en un tema de una nueva política de seguridad? Tú que eres experta en ese tema. Bueno, definitivamente el Ecuador necesita cooperación, necesita cooperar, tener buenas relaciones con los vecinos, con la región, para poder enfrentar los problemas de criminalidad transnacional y que además parece que están involucrados de alguna manera también con el asesinato del candidato Villavicencio. Sin embargo, retomando las palabras de Manuel, es necesario que haya una legitimidad al interior del Ecuador. Esta legitimidad es una condición que permite liderazgo interno y ese liderazgo tiene que consolidarse, la institucionalidad tiene que consolidarse también, es decir, los lazos del Ecuador con el resto del mundo son una parte importante, pero no determinan el liderazgo dentro de la seguridad, y esto es una cosa en la que debe trabajar el Ecuador. Y debe trabajar el siguiente candidato y la persona que llegue al Palacio Presidencial, es decir, el lazo y la conexión interna para que pueda tener una legitimidad y un buen gobierno. Ahora, vamos a hablar de legitimidad, Manuel, y retomo lo que has dicho y retomo lo que ha dicho Carla. Esto fue lo que dijo el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ahora exilado en Bélgica y condenado en ausencia por delitos de corrupción, sobre la situación institucional de su país. Él dijo, han asesinado a Fernando Villavicencio. Ecuador se ha convertido en un estado fallido. Dueles, patria. Como politólogo, ¿reúne Ecuador los elementos para considerarlo un estado fallido? En mi consideración no, y creo que es una afirmación un poco imprudente, en la medida que hay tres elementos claves que todo Estado tiene que tener como función: proporcionar seguridad, bienestar y legitimidad. Creo yo que Ecuador atraviesa, o lo podemos clasificar como un estado frágil, es decir, que no tiene la capacidad de proporcionar la seguridad, pero puede cumplir al menos alguna de las otras dos. Y yo por eso recalcaba el tema de la legitimidad. Un estado fallido se considera cuando no es capaz de proveerle seguridad, ni bienestar, ni legitimidad. Entonces yo creo que hoy Ecuador sí puede ofrecer cierta legitimidad. Si no la tuviera, pues ni siquiera se hubiesen planteado las elecciones del 20 de agosto, ¿cierto? Entonces yo lo que creo es que es un estado frágil, que hay que cuidarlo, que hay que, digamos, como lo decía Carla, hay que cooperar entre los diferentes países, porque además es un problema conjunto como región, pero no creo que digamos, sea un estado fallido. Además que catalogarlo como un estado fallido también da pie para que se planteen otros tipos de acciones a nivel internacional, o que lo haga la comunidad internacional como una intervención. Entonces creo yo que eso, por eso digo que es una afirmación bastante imprudente del expresidente Correa, y por el contrario podría clasificar a Ecuador como un estado frágil. Hoy hay que fortalecer la legitimidad, como lo decía anteriormente, de las instituciones. Claro. Que esa legitimidad también hoy vaya articulado con un bienestar. Digamos que, para terminar, creo que la lucha contra el narcotráfico no solamente debería ser combatida militarmente en términos de cooperación en la región, sino también tiene que venir acompañada de un plan de acción que garantice mejor bienestar y mejores opciones a los ciudadanos, y que vean en el camino legal una mejor manera de salir adelante, y no en el narcotráfico o la criminalidad. Bueno, muy bien. Carla, tu opinión, ¿estado frágil, como lo considera Manuel, o se puede considerar Ecuador, desde algún punto de vista, un estado fallido, como insiste el expresidente Rafael Correa? Concuerdo plenamente con lo que dice Manuel. Definitivamente el Ecuador todavía no es un estado fallido. Tenemos servicios, tenemos ciertas atenciones que protegen nuestros derechos, tenemos una funcionalidad, una institucionalidad que está en marcha. Lo que sí podríamos decir es que tenemos un gobierno fallido, que no ha podido liderar ciertos aspectos de la vida pública, y lo más evidente es el crecimiento de la violencia y de la inseguridad en el país. Entonces el gobierno ha sido incapaz de gestionar procesos públicos, de compra pública, ha sido incapaz de fortalecer la Policía Nacional, ha sido incapaz de tener una estrategia de lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, creería yo, por ponerle un poco de esperanza a esta conversación, que las elecciones del 20 de agosto podrían cambiar la situación y podrían llevarnos a tener un gobierno que no sea fallido, para que tengamos un Estado que no sea frágil, sino que esté consolidado y podamos recuperar algo del bienestar del que gozábamos hace poco tiempo.
Carla, sin embargo, el presidente Lasso asegura que ha tenido mano fuerte, ha tenido éxito en el combate contra precisamente contra la violencia en su país. Rápidamente, tu opinión. Y ha mostrado las cifras. ¿Tu opinión entonces? Definitivamente estoy en desacuerdo con lo que dice y sostiene el presidente Lasso. Había hablado yo de una ejecución presupuestaria muy reducida en el Ecuador, un crecimiento exponencial de la violencia. Es decir, la violencia en el Ecuador se ha duplicado del año pasado acá. Solo llevamos el mes número 8. Es probable que nosotros pasemos de una tasa de 15 muertos por cada 100.000 habitantes en el 2021 a casi 40 en el 2023. Eso no habla de una gestión adecuada de la seguridad. Bueno, hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Y bien, ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Manuel, tus conclusiones sobre lo que ocurre en Ecuador, el trasfondo de la muerte de Villavicencio. Bueno, evidencia un problema institucional del Estado para garantizar la seguridad. Dos, yo creo que es importantísimo que la comunidad internacional y los veedores rodeen las elecciones del 20 de agosto porque eso le va a generar legitimidad al Estado. Tres, yo creo que el debate que surge de aquí en adelante tiene que girar alrededor de las ideas y no de las emociones, porque la seguridad también genera mucha emoción, genera miedos. Creo que aquí el otro punto importantísimo es que el debate en Ecuador, lo que se viene a afrontar, tiene que ver al adversario político como un contrincante legítimo y no como un enemigo. Y finalmente, creo yo que toda la ciudadanía tiene que tener un plan de choque integral para salir de esta crisis. Muy bien. Carla, tu análisis. Bueno, creo que el Ecuador es el caso emblemático, el más visible hoy por hoy, de que la fragilidad del Estado permite el crecimiento de la violencia, de la inseguridad, de la criminalidad. Es necesario contar con instituciones fuertes que permitan combatir el crimen organizado. La fortaleza no quiere decir solamente la militarización de la seguridad. Significa tener políticas claras, significa hacer una inversión clara, tanto en instituciones encargadas de hacer cumplir la ley como en el campo de la justicia. Eso es necesario para enfrentar la inseguridad. Muchísimas gracias a la doctora Carla Álvarez y a Manuel Reiran. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca.